La inteligencia artificial ha avanzado en pasos agigantados. Para que sean realmente útiles, necesitan conectarse con herramientas y sistemas externos. Y aquí es donde entra la llamada de función de OpenAI. Imagina que tienes una función que obtiene la fecha de entrega de un pedido. La IA puede sugerir cuándo y cómo llamar a esa función basándose en la interacción con el usuario. Así tu asistente de IA puede hacer cosas como verificar el estado de un pedido o programar una reunión automáticamente. Vamos a implementar una función de llamada para un asistente de soporte que verifica la fecha de entrega de un pedido. Primero selecciona una función en tu código base que quieras que el modelo llame. En este ejemplo usaremos una función de getDeliveryDate que recuperará la fecha de entrega para un ID específico. El siguiente paso que tenemos que hacer es definir la función para el modelo, y esto se hace en un formato JSON que describe qué hace la función y sus parámetros. Esto ayuda a la IA a entender cuándo y cómo usar la función. El primer parámetro tenemos que pasarle el nombre de la función tal y como está implementado en nuestro código. Le pasamos una descripción clara y concisa de lo que hace la función, incluyendo el contexto específico en lo que debería ser utilizada. En este caso le estamos pasando un contexto. Cuando el cliente pregunte dónde está mi paquete, debe utilizar la función. Tercero, tenemos que definir los parámetros que la función acepta utilizando en formato JSON, y tenemos que especificar el tipo en cada parámetro, su descripción y si son obligatorios. En este caso le estamos diciendo que es de un tipo objeto, le estamos pasando una propiedad que es igual al order ID, que es de tipo string, y le pasamos una descripción. Luego tenemos que definir los parámetros que son obligatorios y por último le indicamos si existen parámetros o propiedades adicionales. En dado caso, para mayor seguridad se suele establecer un false. Ya que tenemos definido el primer paso y el segundo paso, el tercer paso requiere que tengamos inicializado OpenAI en nuestro proyecto, importamos la dependencia de OpenAI, llamamos la variable de entorno e inicializamos a OpenAI. Vamos a crear una variable donde estará nuestro mensaje. Le estoy pasando un primer mensaje de configuración. En el primer mensaje solo le estoy diciendo a la inteligencia artificial que es un asistente para la atención al cliente. Y mi segundo mensaje, que viene siendo como mi prompt, le estoy preguntando cuándo es la fecha de mi delivery. Crear una variable de response y nos vamos a comunicar con la inteligencia artificial pasándole nuestros mensajes. Y finalmente vamos a hacer un console log de la respuesta de la inteligencia artificial. Para este caso no le estoy pasando una función para ver qué pasa si vamos a la terminal y llamamos nuestra función. Y si te fijas, la inteligencia artificial nos dice que lo siente, como modelo de texto no tiene acceso a datos personales ni individuales a menos que se hayan compartido con esta. Si ahora le asignamos los tools y volvemos a hacer un llamado a nuestra función, vemos cómo cambia la respuesta de la inteligencia artificial y nos dice que estaría de acuerdo en ayudarnos, pero para eso necesita nuestro número de orden. Si vamos a nuestra función y tomamos un número de orden, cuando volvemos a llamarla, al pasar el ID, entonces ahora vemos que la inteligencia artificial está tratando de hacer un llamado a nuestra función. El tercer paso que tenemos que hacer es manejar la respuesta del modelo. Es importante destacar que el modelo no ejecuta la función por sí misma. En su lugar te sugiere qué función llamar y con qué argumentos. Debemos ejecutar la función en la aplicación y devolver los resultados al modelo para generar una respuesta coherente para el usuario. Vamos a eliminar el console log y vamos a extraer los parámetros que la IA nos está sugiriendo. Primero vamos a extraer la llamada de la función de la respuesta del modelo. Extraemos los argumentos. Entonces tenemos que crear una nueva variable que tendrá el resultado de la llamada de la función. Para esto le vamos a pasar un rol tipo tool para que la inteligencia artificial sepa que fue una llamada de función. Le pasamos el contenido, en este caso le estamos pasando un objeto JSON con el número de orden y la fecha, y en base a nuestra respuesta le estamos pasando el ID de la llamada a función. Luego solo tenemos que actualizar el historial de mensaje de la inteligencia artificial de la primera llamada y con la llamada a nuestra función. Y por último, volvemos a llamar a la inteligencia artificial, lo vamos a pasar en una nueva variable y vamos a hacer un console log a la respuesta final. Pero eso no es todo lo que podemos hacer, ya que podemos hacer llamada a más de una función. Por ejemplo, si definimos una nueva función para agendar reuniones en el calendario,
Dentro de la variable tool agrego una nueva definición para nuestra nueva función, le doy el nombre de schedule meeting y también le estoy pasando los parámetros que necesita, el día, el tiempo y los participantes y los parámetros que son requeridos como el día y el tiempo. Solo tengo que actualizar nuestro historial de mensajes, la he actualizado para que me dé el número de orden y también le estoy pidiendo que me haga una reunión para el próximo lunes a las 10 de la mañana con el usuario John Doe. En el caso de la primera interacción, todo se mantiene igual y ahora solo tenemos que verificar si la inteligencia artificial está haciendo un llamado a función o varias funciones. Eliminamos toda esta parte de aquí. Vamos a utilizar un if para ver si en la respuesta de la inteligencia artificial esta está sugiriendo una llamada a alguna función. Creamos una nueva variable donde estarán todas nuestras funciones. Tenemos que hacer un for o mapear todas las funciones que la inteligencia artificial ha estado llamando. De igual forma, vamos a capturar todos los argumentos. Definimos una variable de resultado sin ningún valor y utilizamos un switch, le pasamos el nombre. Si ha llamado a la función getDeliveryDate, entonces le asignamos el valor al resultado y obtenemos el valor del llamado de la función. De igual forma, si la inteligencia artificial en otra interacción ha tratado de llamar la función schedule pasará lo mismo y también le pasará los argumentos según el tipo de llamado de función que esté en ese momento en el for. Luego volvemos a crear una variable donde se va a almacenar la respuesta de la llamada función con el rol de tool. Le asignamos el resultado y le ponemos el ID del llamado de la función. Y nuevamente tenemos que actualizar nuestro historial de mensaje con la primera respuesta y con la respuesta de la llamada a función. Creamos otra variable para hacer una segunda interacción con la inteligencia artificial y después solo tenemos que hacer un console log de la respuesta. En caso contrario, en que la IA no esté haciendo un llamado de función, entonces vamos a devolver la respuesta de la primera interacción. Ahora solo tenemos que volver a ejecutar nuestro código y ahí tenemos el resultado. Ya la IA nos da la información de cuándo será la entrega de nuestro paquete y también nos dice que nos va a asistir agendando la reunión en el calendario. Y así podemos seguir ampliando las funcionalidades de la inteligencia artificial. Sé que al principio uno se queda, son muchos pasos para poder hacer dos funciones, que tal vez si uno la hace en código, salen dos o tres líneas. Pero cuando te das cuenta que así es como puedes empezar a cambiar el comportamiento de la IA y adaptarla para tus necesidades, con cualquier idea que tengas. Entonces, de esta manera es que funciona esto y esto funciona así y de ahí empiezan a surgir las ideas. Aunque la llamada de función se ve como muchos pasos, también te abre las puertas a nuevas posibilidades que puedes hacer con la IA. Así que si quieres seguir aprendiendo a utilizar todas estas herramientas para desarrollar tus propias aplicaciones y luego venderlas, seguir mi canal y visitar mi página donde podrás encontrar proyectos, templates y guías. Nos vemos en el próximo video.